Hola valientes, hoy quiero hablarte de por qué todo esto que está pasando con el COVID y la cuarentena puede generarte ansiedad. Voy a darte 10 claves fundamentales para salir bien librada de toda esta situación y para que por encima de todo mantengas tu equilibrio psicológico y además voy a darte un bonus súper especial al final del video. Así que quédate hasta el final para que lo puedas ver. Empecemos por entender cuál sería el propósito del miedo. Y lo primero que quisiera decirte es que todos los seres humanos estamos biológicamente programados, estamos diseñados para tener un instinto de autopreservación, ¿verdad? Un instinto de conservación que está muy profundamente instalado en nuestro ADN. Por lo tanto, todos nuestros mecanismos biológicos, físicos y psicológicos tienen una finalidad y fundamentalmente, o en un primer término, es la supervivencia, es el mantenernos vivos en realidad. Uno de esos mecanismos biológicos de autopreservación es el miedo. Imagínate qué pasaría si tú no tuvieras miedo. Imagínate cómo sería tu infancia si después de haberte quemado un dedito en la hornilla de tu casa, ¿verdad? De la estufa de tu casa, no tuvieras miedo de volver a meter el dedo. El miedo nos protege de cualquier situación que pueda ser potencialmente letal o que pueda poner en riesgo nuestra integridad física. Así que el miedo es una respuesta intensa, primaria y automática que generamos ante un evento amenazante real en nuestro ambiente, en nuestro entorno, y genera, sí, automáticamente tres tipos de respuestas. Uno es el escape, el otro es la lucha y el otro es la parálisis. El miedo es entonces una respuesta de corta duración que nos obliga a tomar una decisión inmediata para ponernos a salvo y por lo tanto su finalidad es el de que sigamos vivos o que mantengamos nuestra integridad física tanto como sea posible. Piensa en lo que está pasando en este momento con este tema del COVID y de la cuarentena. Estamos teniendo múltiples respuestas de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú prendes la televisión y ves las noticias y salen los titulares y estas estadísticas, pues de el número de personas que han sido contagiadas, hasta en el peor de los casos, el número de personas que han fallecido a raíz de esta pandemia, pues eso inmediatamente va a generar una respuesta de miedo que tú deberías procesar de inmediato y que en las mejores condiciones te debería llevar a tomar una acción que pudiera resolver de inmediato la amenaza. Lo mismo pasa con la información que tú ves en redes sociales, de repente las voces que escuchas de otras personas que hablan de lo que está pasando y estamos de un momento a otro como inundados de información respecto a todo esto que está pasando y bueno, como las consecuencias negativas que ha traído para la humanidad. Así que todo el tiempo estamos teniendo respuestas automáticas de miedo ante uno y otro estímulo que nos está rodeando. El problema en este caso es que hay una enorme diferencia en que tú, por ejemplo, huyas de un perro bravo que te persigue en la calle, ¿verdad? Que eso generaría una respuesta inmediata de miedo para que busques un lugar seguro o te enfrentes al animal y ya estuvo, ¿verdad? A que estés todo el tiempo de alguna forma fusilado de una cantidad de información que está creando un escenario, bueno, pues muy negativo a tu alrededor y frente al cual no puedes realmente tener una conducta que resuelva de inmediato esa situación. Es justo en ese momento cuando el mecanismo de acción del miedo se altera completamente.
porque ya no tienes algo frente a ti que tú tengas que enfrentar de inmediato y resolverlo y quedar de nuevo bien, es decir, volver a tu estado de equilibrio, sino que todo el tiempo estás recibiendo estos estímulos, todo el tiempo estás generando esta respuesta de miedo y realmente no puedes resolverlo, o sea, no puedes eliminar la situación que puntualmente está detonando ese estado en ti. Hasta ahí diríamos que eso es como el efecto de lo que nos está ocurriendo en este momento a nivel emocional. Pero ¿en qué momento es que el miedo empieza a generar otro tipo de respuestas como la ansiedad? Bueno, tiene que ver mucho con lo que te estaba diciendo en este momento. Resulta que todo lo que está pasando tú no lo puedes resolver de inmediato. Y como te decía, es muy diferente defenderse ante un animal que te quiere atacar, que sería una respuesta de miedo, tú actúas y ya estuvo, ¿verdad? A esta cantidad de estímulos que te están generando respuestas permanentes de miedo. Cuando empiezas a tener estas respuestas permanentes de miedo, digamos que el miedo se va instalando permanentemente en ti. Recordemos que la función del miedo es generar una respuesta automática y sacarte de la situación amenazante y ya estuvo. El miedo no sirve para quedarse mucho tiempo dentro de ti, porque si se queda mucho tiempo dentro de ti, se vuelve una respuesta disfuncional y ahí es precisamente cuando empieza a convertirse en ansiedad. Así que cuando el miedo, por lo que está pasando y por todos los estímulos que tú estás recibiendo en torno a esta situación del COVID, de la pandemia, pues esto inmediatamente empieza a generar pensamientos recurrentes. ¿Qué es un pensamiento recurrente? Un pensamiento recurrente es, llamémoslo así, como una idea fija que está asociada con una preocupación de que algo pueda pasar y empieza a darte vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en tu mente. Y eso sucede porque tú no has podido resolver de inmediato la situación amenazante, como en el caso del perro bravo. Así que estos pensamientos recurrentes empiezan a instalarse en ti, a afianzarse en ti y a, digamos, presentarse con más frecuencia en tu mente. Estos pensamientos recurrentes pues van a ser negativos, porque son pensamientos del estilo, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me da a mí? ¿Y si se contagian personas que yo quiero? ¿Y si no vuelvo a ver a mi mamá? ¿Y si esto va a representar el fin de la humanidad? Etcétera, etcétera. Y fíjate que estos pensamientos cada vez se van escalando más. Una de las características típicas de estos pensamientos es que primero son súper negativos y casi que llegan a tornarse catastróficos. Y es en ese momento cuando el miedo, de ser una respuesta automática, breve, rápida y con un propósito muy definido, se transforma en la tan mencionada ansiedad en estos momentos de pandemia. Recordemos que la ansiedad es un estado de hiperactivación de tu sistema nervioso ante algo que se evalúa como amenazante, peligroso, riesgoso. En el caso del miedo, la respuesta es generalmente ante algo muy tangible, ¿no? Algo que está presente ahí, como el animal salvaje, como el oso que te topas en una expedición, ¿verdad? Y la ansiedad está más asociada con una respuesta mental, quiere decir con un pensamiento de que algo puede pasar. No está pasando justo ahora, pero va a pasar o puede pasar. Ahí es cuando ya estamos hablando de ansiedad. Y como la ansiedad es este estado de hiperactivación de tu sistema nervioso, donde todos tus sistemas se ponen alerta frente a eso que puede pasar, pero que no está pasando, entonces eso empieza a manifestarse, la ansiedad, a través de unos síntomas o unas manifestaciones muy típicas. Unas de esas son, como te decía, pensamientos inquietantes, negativos, ideas recurrentes, algo que nosotros llamamos la rumiación mental, que es como esa preocupación que te sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. También puede haber unos síntomas físicos, como por ejemplo las palpitaciones, la taquicardia, el ahogo, la sensación de que no puedes respirar, de repente puedes tener náuseas, temblores. En algunas personas hay una baja de tensión o pueden experimentar frío de una manera inexplicable. Súmale a esto
otros factores estresantes que hacen la situación un poco más compleja. El hecho de estar encerrados, que ha sido como una decisión que han tomado nuestros gobiernos, pues obviamente de forma muy inteligente y muy responsable. Sin embargo, esto ha implicado un cambio muy brusco y muy drástico en nuestra rutina de vida, en nuestra cotidianidad. Ahí ya empezamos a incrementar nuestros niveles de estrés, porque estos cambios tan abruptos pues generan estrés. Es decir, nos cuesta adaptarnos a cambios tan rápidos en nuestro estilo de vida. Otro aspecto que añade estrés a la situación, como para complejizarla más, es que estamos lejos de nuestra red de apoyo. Obviamente que la comunicación y la relación con personas importantes para nosotros está muy limitada. Y también tenemos que recordar que nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales. Por lo tanto, eso supone otro nivel de estrés, otra situación estresante que añadir a lo que está pasando en nuestro interior. Ahora bien, aparecen nuevos ingredientes a tener en cuenta. Uno de esos es que estar en casa significa que tenemos que lidiar con, por ejemplo, una rutina de trabajo que todavía no hemos logrado organizar. A la vez tenemos que atender las cosas de la casa, a la vez tenemos que estar pendientes de nuestros seres queridos, a lo mejor estar pendientes de los niños, y todo esto hace que la situación sea mucho más complicada. Entonces, tras de que ya estamos en un estado de ansiedad, si le sumamos estos factores estresantes, pues las posibilidades de que la ansiedad se mantenga o se intensifique son muy altos. Sin embargo, hace unos días una consultante me preguntaba si sentir ansiedad en estos momentos era algo anormal, teniendo en cuenta que el término ansiedad está ya tan patologizado, tan satanizado, como que es algo realmente malo. Y fue sorprendente ver su reacción cuando le dije, sí, es normal, o más bien, no es anormal. En estos momentos, la ansiedad o el que sintamos ansiedad es normal porque, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, estamos generando una respuesta interna o un estado mental ante una situación que es atípica o es anormal. Siempre y cuando esa ansiedad se manifieste dentro de los límites esperados. Así que en estos momentos sentir mucho estrés, sentir miedo y sentir ansiedad es normal, porque como les decía, es una respuesta normal ante una situación anormal. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta que fácilmente eso puede saltar a lo anormal, es decir, que puede terminar convirtiéndose en un trastorno mental, en una alteración psicológica importante. Por lo tanto, lo más importante en esta situación no es estar completamente zen, en un estado de calma y de paz, porque eso no es posible, porque somos seres humanos, porque experimentamos emociones y porque respondemos ante las situaciones que nos rodean. Así que lo que sí sería importante, lo que sí sería relevante, más bien, es que mantengamos esos niveles de ansiedad, esos niveles de estrés y esos niveles de miedo dentro de los límites normales y bajo control. Así que la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para mantener a raya el miedo, el estrés y la ansiedad en estos momentos de COVID, de pandemia, de cuarentena y demás? Bueno, lo primero que te diría es que la postura correcta, la posición que nosotros tenemos que asumir ante lo que está pasando, debe ser una postura que esté muy alejada, muy distante de la victimización. Primero que todo les diría que lo más importante es no identificarnos con el rol de la víctima. Nadie es realmente una víctima porque siempre hay una opción, siempre hay una alternativa, siempre hay una estrategia, siempre hay un camino, siempre hay una decisión que tomar. Así que mientras podamos tomar decisiones
analizar lo que está pasando y de alguna forma desarrollar y ejecutar alguna estrategia dentro de las pocas o muchas opciones que tengamos, no somos víctimas. Las víctimas no tienen opciones, no tienen alternativas y por lo tanto no les queda más que someterse y lamentarse frente a lo que está pasando. Así que en ese orden de ideas, en vez de identificarnos con la víctima, tenemos que asumir una posición responsable frente a lo que está pasando. Lo que implicaría estar muy centrado, ser muy objetivo, muy neutral, pensar mucho con la cabeza fría y bueno, eso se expresaría a través de 10 principios o 10 máximas que quiero darte y que reflejan cuáles serían las posturas, las decisiones que deberíamos tomar o que deberían regir nuestro comportamiento para mantener a raya la ansiedad, el estrés y el miedo en estos momentos de COVID. La primera máxima es: nos enfocamos siempre en las soluciones y no en los problemas. La segunda es que tomamos las dificultades que se presentan por separado y no permitimos que se nos haga una idea en la cabeza de que hay un gran problema. La tercera es que mantenemos estrategias orientadas a mantener equilibradas las cosas tanto como nos sea posible. La cuarta es que permitimos una comunicación emocional adecuada, pero le ponemos un no rotundo al drama. La quinta, y esta sí que es importante, es que en vez de imponer, siempre intentamos negociar. La sexta es que no nos quedamos en la preocupación, sino que buscamos pasar a la acción rápidamente. La séptima es que no actuamos por impulso, sino más bien lo hacemos en calma y pensando con cabeza fría. La octava es que tenemos un enfoque abierto donde contemplamos las necesidades individuales, pero también las del grupo. La novena es que buscamos siempre opciones justas para todos ante los desafíos o los retos que implique la situación. Y la décima, y no menos importante, es que buscamos siempre ejercer la autorregulación emocional y fomentamos la contención del grupo. Y un tip adicional que es como un regalo que quiero darte, o sea, sería la número 11, pero en realidad es un regalo que quiero darte, es un plus, y es que siempre tengas una postura flexible y no rígida. Yo quiero, respecto a eso, pedirte que te identifiques con el bambú. El bambú, que pues, se considera en Oriente una planta sagrada porque tiene mucho que enseñarnos. Fíjate que es muy resistente, pero a la vez es muy flexible. Y precisamente por su flexibilidad y su capacidad de ajustarse a las presiones externas sin quebrarse, es que logra salir aireada y sortear cualquier situación externa que pueda afectarle eventualmente. Así que les invito a ser como el bambú, ser flexibles, resistentes y al final de todo, bueno, eso es lo que llamamos resiliencia. Les invito a aplicar estas pautas en su caso particular, no importa si están solos de momento, como sorteando la cuarentena, o si están con su familia. En este último caso, les invito y les sugiero, bueno, con mucho afecto, que discutan estas máximas con su familia y si es posible, lo eleven a nivel de un acuerdo en común. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.